Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45 hoy domingo y les agradezco mucho que me permitan estar en sus hogares. Hoy por la noche tenemos un invitado especial con quien vamos a hablar ampliamente de la institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bueno, ya con ese anuncio saben que aquí en el estudio de Canal Antigua se encuentra el Procurador de los Derechos Humanos para el periodo 2022-2027, al doctor José Alejandro Córdoba Herrera, a quien le doy la más cordial bienvenida. Señor Procurador, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues para mí es un gusto compartir con su persona y con las personas que nos acompañan en sus hogares. Gracias por darnos este espacio que para nosotros es muy importante. Sabemos que los medios de comunicación son instituciones que de una u otra forma transmiten la noticia real de lo que pasa en nuestra bella Guatemala. Pues gracias, señor Procurador. Como ustedes recordarán, el señor Procurador fue electo con 141 de 160 votos en el Pleno del Congreso de la República. Sucede al licenciado Jordán Rodas Andrade, estará por el periodo 2022-2027 y entre todo esto de las cosas es el tema eleccionario que en el 2023 estará, pero también hay una demanda importante en cuanto a un fortalecimiento institucional. En estos últimos días se han visto algunos comunicados por parte de personas que laboran o que han laborado en la Procuraduría de los Derechos Humanos presentando algunas denuncias. Hay un llamado por algunos medios indicando de que el nuevo procurador, el actual procurador, tiene que separarse o marcar una distancia con sus electores. En fin, hay una cantidad enorme de temas que vamos a tratar con el doctor José Alejandro Córdoba Herrera. Doctor, bueno, esta introducción solo es un marco muy general, pero desde que usted fue electo, la transición y lo que sucedió en las últimas horas, en particular el acto administrativo donde usted recibe la Procuraduría de los Derechos Humanos, entiendo eso sucedió el viernes por la noche, y el sábado, ayer, fue el acto protocolario de transferencia ya oficial del cargo. Cuéntenos qué ha pasado, cómo ha visto las cosas, qué es lo que ha encontrado. Lo escuchamos. Pues gracias por el espacio. Déjeme comentarle de que como tenemos conocimiento, pues tuve ahí sí que la bendición de participar para Procurador de los Derechos Humanos y por la experiencia que actualmente sustento, pues verdad, tuve el apoyo del Congreso de la República a través de 141 diputados en el Pleno, pero dentro de la comisión de postulación se tenían que establecer 3 personas para hacer una terna, de las cuales pues yo tuve 17 votos, de los 18 votos fui también el más votado. No es casualidad que uno se encuentre en estas actividades. Es la tercera vez que participo para Procurador de los Derechos Humanos. La primera vez que participé en el 2012 también entré a la terna, fui el mejor punteado también por mi experiencia en derechos humanos, como también en otras áreas administrativas, judiciales y migratorias, también constitucionales. En el 2017 pues se dio la situación de que no entré en la terna, pero también fui de los mejores punteados por mi hoja de vida y actualmente en esta contienda tuve 17 votos de 18 y situación por la cual pertenecía a la terna, y en el Congreso de la República tuve 141 votos, lo cual me acreditó como el próximo procurador, periodo 2022-2027. Doctor, le hacía el comentario sobre la transición, porque muchas veces algunos funcionarios cuando asumen los cargos dicen que no hubo tiempo de transición, no hubo comunicación con el antecesor, después de que no se hacen esos actos administrativos. En el caso concreto específico suyo, ¿cómo sucedió esa transición? ¿Sí tuvo usted acceso oportuno a todo lo que se refiere a la organización, a la administración, al presupuesto? ¿Pudo conversar no solo con el procurador, sino con algunas otras personas para que no sea como que, bueno, me voy a sentar al despacho y ahora qué abro? ¿Cuál va a ser la gaveta primero? ¿Cuál es el primer expediente que tendría?
o encuentra totalmente vacío y usted pues le va a costar más difícil poder realizar la labor para que fue electo? ¿Cómo fue eso? En el año 2000 yo trabajé en la Procuraduría de los Derechos Humanos, conozco la institución, conozco parte del organigrama, conozco mucho personal que todavía se encuentra laborando en la institución, pero déjeme comentarle de que se dio una transición de casi 2 semanas y media en la cual yo le solicité al procurador que estaba en ese momento que hiciéramos una dinámica para conocer el estatus o el estado actual de la Procuraduría. La temática fue que todos los directores de las distintas áreas, que tienen 17 áreas la Procuraduría, cada director me hiciera una presentación donde establecieran cuál es el objetivo, cuáles son los fines, cuál es la temática de esa dirección, cómo se encontraba, cuál fue su movimiento anual, y se realizó alrededor de 3 o 4 días la presentación de estas direcciones. Así también se le solicitó que convocara a todos los auxiliares departamentales, que son 34 auxiliaturas departamentales, para que ellos informaran el estado, cómo se encuentra cada auxiliatura, qué grados de incidencia, cuáles son las figuras de los derechos violatorios más frecuentes, cuál es el actual, cuál es el criterio de los distintos auxiliares, que desde mi administración pues va a ser una sola línea. El procurador va a marcar cuál es la postura específicamente, principalmente velando por el derecho de todos los guatemaltecos, ya que todos tienen sus derechos, tanto los que se encuentran en el país de Guatemala como los que se encuentran en el extranjero, y también los extranjeros que están en el territorio. Pero eso sí, pues sabiendo muy bien que nos tendremos que regir principalmente a una normativa nacional. Nos tenemos que basar en lo que establece la Constitución de la República en materia de derechos humanos, así también la ley de la Comisión de Derechos Humanos, la ley del Procurador, como también las convenciones interamericanas de derechos humanos y todos aquellos documentos que de una u otra forma pues, nos puedan auxiliar al qué hacer del procurador de los derechos humanos. Eso sí, teniendo la expectativa clara de que no nos queremos salir de estos cánones o de estos márgenes, porque si no ya la Procuraduría perdería su objetividad de crear derechos, de velar por los derechos humanos de los guatemaltecos. Realmente hoy por hoy Guatemala necesita un verdadero procurador que esté presente entre los 108,000 kilómetros cuadrados que es el territorio nacional en los 340 municipios, ya que la institución es una institución muy noble, pero hoy por hoy son de las pocas instituciones que tienen cabida a nivel nacional en todos los departamentos. Es necesario que el pueblo de Guatemala sienta que tiene un verdadero defensor del pueblo, un verdadero ombudsman que se encuentre a la par viendo la situación día a día. Como les he dicho yo a los compañeros con los que he podido conversar, el procurador tiene que ser un procurador de a pie, no puede ser un procurador de escritorio. Definitivamente hay mucha administración por ser la cabeza de la institución, pero yo creo que se puede auxiliar en los auxiliares del procurador. ¿Y su conclusión después de ese periodo de transición, está satisfecho o su programa o los puntos que los vamos a tratar en un momento de su plan de trabajo reflejan cosas donde usted o situaciones donde usted no se siente muy satisfecho de cómo ha actuado o cómo está la institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos? Bueno, hoy por hoy, pues nosotros solo tuvimos una presentación por cada director, también nos entregaron un documento por escrito. Ahorita nosotros vamos a cotejar si realmente lo que ellos nos manifestaron es la realidad de las distintas direcciones y vamos a empezar a conocer cuál es la realidad de la institución, pues porque realmente hoy solo tenemos lo que ellos nos han manifestado, lo que nos han entregado o dado a conocer. En realidad, el día de mañana pues ya nos haremos presentes para hacer nuestro primer día de labores y así pues con un equipo de trabajo ver la situación exacta y clara y verdadera de cuál y cómo se encuentra la institución del Procurador de Derechos Humanos. Señor Procurador, y precisamente usted ya lo mencionó y eso me permite ya una pregunta muy puntual. El artículo 11
del decreto 5486, que como usted ya lo mencionó, es la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y del Procurador de los Derechos Humanos, establece los procuradores adjuntos y indica que el procurador, para el cumplimiento de sus funciones, tendrá 2 procuradores adjuntos, y me salto toda la redacción del artículo y digo, y recuerdo, son designados directamente por usted. En este caso la pregunta, ¿seleccionó y está listo para designar o ya designó a sus procuradores adjuntos o todavía está evaluando las personas que lo acompañarán en la PDH, en la cabeza de la Procuraduría? Sí, déjeme comentarle, licenciado Rayo, que ya tenemos 2 personas que me van a acompañar en la Procuraduría. Solo lo que nosotros estamos principalmente pidiéndole es que llenen la documentación requerida, porque como también es de su conocimiento, los adjuntos tienen que tener las mismas calidades que el Procurador de Derechos Humanos. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos hacemos. Porque realmente en el momento que el procurador no se encuentre en el país o esté en actividades internas, los auxiliares pues pueden, los dos, cualquiera de los dos, pero principiando por el primero, es el que fungirá como procurador en funciones. ¿Y un anticipo de nombres o prefiere para los próximos días? Nos gustaría mucho conocer, porque es importante saber el equipo completo que lo acompañará. Solo le podría adelantar que son 2 damas. Bueno, ya nos 2 damas sumamente profesionales, con capacidades humanas, con capacidades académicas y principalmente comprometidas con el país. Bien, pues estaremos atentos del nombramiento y la designación de, y lo podemos hablar ya en femenino, de las 2 procuradoras adjuntas que acompañarán al doctor José Alejandro Córdoba Herrera. Regresando, hay un tema fundamental, señor procurador, que siempre genera un debate en cuanto a las funciones y qué es el Procurador de los Derechos Humanos. El artículo 8, precisamente de su ley, indica que el procurador es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos. Pero también indica que el procurador, para el cumplimiento de sus atribuciones que la Constitución le otorga, y esa ley, no está supeditado a un organismo, institución o funcionario alguno y actuará en absoluta independencia. Señor procurador, ¿cómo interpreta, cómo asume usted esta definición del artículo 8 de la ley e importante para responderle a los otros sobre su actuación? Algunos dicen, bueno, el procurador tiene que ser alguien que solo atienda las instrucciones del Congreso. Otros dicen, no, hay total independencia. Las últimas 2 gestiones ha habido esa situación tirante siempre. Pero usted, como nuevo procurador, ¿cómo define el tema de ser comisionado del Congreso, pero al mismo tiempo tener el mandato de no estar supeditado a ningún organismo, institución o funcionario y actuar en absoluta independencia? Bueno, tendremos que partir de algo muy especial, pues si vamos un poco más atrás, en 1986 se estableció la reforma constitucional en la cual aparecen varias figuras a nivel constitucional, que es el Tribunal Supremo Electoral, pero también aparece la Procuraduría de los Derechos Humanos. En esta figura establece de que se tiene que tener todos los elementos necesarios para que haga el trabajo que establecen los legisladores, porque si no tuviera esta independencia, fuera una figura lírica, que no tuviera mayor posesión o mayor amplitud o movilidad a nivel nacional. Pero ahí sí que entrando más en la pregunta que usted me realiza, realmente la figura del procurador tiene que ser independiente. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona objetiva, sin rasgo social, ni mucho menos una plataforma política. Efectivamente, es un comisionado del Congreso, pero eso tenemos que verlo desde el punto de vista de que se tiene que relacionar directamente con la Comisión de Derechos Humanos y no perder ese vínculo. ¿Por qué? Porque en los tiempos anteriores, con los procuradores anteriores, el procurador iba directamente con la comisión cuando es citado, porque no los pueden citar las demás direcciones o bancadas, pues, ¿verdad? Pero si no, se va a tergiversar la figura del procurador, y sabiendo muy bien, respetando también de que es un comisionado que pertenece al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque
todo el presupuesto deviene del presupuesto del Congreso de la República, no deviene de un procedimiento administrativo o parte del presupuesto nacional, sino deviene del presupuesto del Congreso de la República. Por eso es que es parte y es un comisionado del Congreso, pero tiene su independencia en su actuar y en su ejecución. ¿De qué forma? De la forma que la misma Constitución de la República establece que el Procurador de los Derechos Humanos es una figura independiente que tiene que fiscalizar el actuar del Estado y del gobierno. Señor Procurador, y precisamente de esa interrelación, de la comunicación, hay que recordar que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso está conformada por un miembro de cada bloque legislativo, o sea, está toda la representación del Congreso en esa comisión. Ya habiendo escuchado su posición, me gustaría que nos comentara un poco sobre lo que ayer usted presentó en el Teatro Nacional, en el Teatro de Cámara, para ser específico, y me refiero a los ejes de trabajo. De lo que pude escuchar, de lo que se pudo ver a través de los medios, entiendo, y solo los voy a leer para que usted, por favor, de una manera muy puntual y específica, nos lo desarrolle. Lo primero, colocó el fortalecimiento institucional, la promoción de la política de nación en materia de derechos humanos, la protección a las víctimas y testigos de violación de derechos humanos, coordinación institucional, cautela a la promoción de la política de derechos humanos, promoción de la seguridad política y paz y respeto al acceso a la opinión pública. Varios temas llaman aquí. La política de nación en materia de derechos humanos. Y aquí, sobre todo por el tema de la COPADE, que es esta comisión que depende de la Presidencia de la República, el tema de la cautela a la promoción de la política de derechos humanos. Llamó la atención el uso del término, insisto, esto es lo que yo he levantado, el término cautela, me llamó mucho la atención. Pero lo escuchamos, señor Procurador. Sí, bueno, realmente pues yo llevo un programa de trabajo, o el plan de trabajo, el cual usted muy finamente le estableció basado en 8 ejes específicos. Tenemos que iniciar estos ejes, lo que es el fortalecimiento institucional, porque tenemos que velar por una modernización de la institución, aprovechar todos los recursos que tenemos, tanto humanos, financieros, informáticos. ¿Para qué? Para que podamos dar un servicio como se merece. Nosotros no tenemos que perder de vista que somos servidores públicos y nosotros estamos para servir a la persona que solicite el auxilio por una violación a los derechos humanos. Por eso nosotros somos servidores y no tenemos que perder de vista que nuestro estipendio deviene de lo que es los impuestos que las personas realizan en el país. Por esa forma nosotros tenemos que adecuar y capacitar el personal de una humanización, de un trato adecuado, porque las víctimas tienen que tener un acopio en donde encontrar un apoyo respectivo. La que es la promoción a los derechos humanos, realmente aquí tenemos que venir y establecer cuáles van a ser las políticas de coordinación institucionales. También tenemos la coordinación institucional, que no es ni más ni menos que el Procurador de los Derechos Humanos tiene que relacionarse de una u otra forma con las distintas instituciones. ¿Por qué? Porque queremos trabajar de forma preventiva, no de forma reaccionaria. No necesitamos venir y que ya vengan las denuncias con las violaciones. Si nosotros podemos trabajar conjuntamente con las distintos ministerios, secretarías, direcciones, estableciéndolos y diciéndoles, miren, hay una denuncia, y si ustedes no subsanan, entonces iniciaremos un proceso. Lo que nosotros necesitamos y lo que necesita el pueblo de Guatemala es que les resuelvan sus problemas de forma inmediata. Tenemos que establecer procedimientos claros, precisos, pero principalmente que sean procesos cortos y de accesible remisión. La protección a los derechos humanos es algo muy necesario en el país, pero tenemos que educar a nuestra gente, tenemos que educar a las instituciones. Hoy por hoy tenemos que saber que la Procuraduría de Derechos Humanos se basa en 2 columnas vertebrales principales. ¿Cuál es esta? La procuración, todo el procedimiento, tanto administrativo como judicial, pero hay algo muy especial, lo que es la otra columna básica, que es la educación. Un país bien educado es un país desarrollado. Hoy por hoy creo que un elemento básico y uno de mis retos es venir y tener una relación con el Ministerio de Educación
solicitándole que entre los programas de estudio se encuentren programas en materia de derechos humanos a primeras instancias, a instancias intermedias, a educación superior, y de esa forma pues culturizar a nuestros guatemaltecos en el aspecto de que sepan cuáles son sus derechos humanos. A veces nosotros venimos y les preguntamos a la gente qué piensan de los derechos humanos, y entonces, o qué piensan de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, y lo único que nos dicen es que es una institución que se dedica a defender delincuentes, lo cual no es cierto, pues, ¿verdad? Realmente uno tiene que venir y dividir lo que es el respeto al debido proceso en los procesos judiciales, que realmente todos los guatemaltecos tienen derecho a que se les respeten su derecho de inocencia, pero eso no quiere decir que la institución vaya a litigar por ninguna persona. Nosotros solo queremos que se respete el debido proceso a todos los guatemaltecos que tengan un conflicto jurisdiccional o un conflicto judicial. Pero sí, la educación es uno de los elementos principales al cual le vamos a hacer mucho énfasis y vamos a velar por ellos. Precisamente, señor Procurador, yo quería hacer una pregunta mucho más puntual y profunda al respecto, porque cuando uno lee la promoción de la política de la nación en materia de derechos humanos, lo escucha usted en este tema como mandato, y además es un programa de la Procuraduría de los Derechos Humanos de fomentar, de que vele porque en los textos, porque en la currícula de las escuelas está incluido el tema de los derechos humanos. Para algunos, y aquí casi voy a hablar en primera persona, nos preocupa de que se están introduciendo en textos ciertos temas que no corresponden al ámbito estricto de los derechos humanos, sino se han empezado a hacer interpretaciones extensivas. Y lo hemos visto sobre todo en la última gestión del anterior procurador, donde empezaron a aparecer ciertos temas que no necesariamente deberían de corresponder. Y lo que preocupa, y aquí estoy hablando ya de temas muy controversiales sobre temas de libertad de religión, sobre diversidad, sobre tema de género, y cosas que causaron a una sociedad como la nuestra bastante resentimiento de ver de que había una institución y un procurador que se estaba adentrando a temas que son muy íntimos, que son muy del ámbito familiar, y meterse a temas que en una lectura estricta de la ley de nuestra Constitución no deberían de corresponder. Y la pregunta entonces, señor procurador, ¿va a enmendar o va a erradicar algunos de esos temas que hirieron incluso a feligreses, a personas de diferentes religiones, o los va a mantener? Eso es lo que yo le comentaba desde un principio. Nosotros debemos de conocer cuál es la función del procurador. La función del procurador está bien clara en la Constitución. Y cuando nos salimos de esos márgenes es cuando sucede esto. El procurador no puede estar en todos los temas, sino realmente se debe de encauzar en los temas en materia de derechos humanos. La Constitución Política de la República inicia hablando sobre Dios y hablando sobre la familia como un núcleo de la familia. Yo creo que la familia tiene un elemento principal, es fomentar los principios de hogar. De ahí ya depende todas las instituciones darle la continuidad al mismo, pero no nos podemos meter también en la ideología, en la religión que cada quien quiera tener. Eso sí, debemos de respetar, ¿ya? Porque para eso están las normas de comportamiento de una sociedad. Si las normas lo que nos establecen es cómo podemos relacionarnos entre nosotros y cómo debemos de respetarnos. Yo creo que ahí se sobresalió del margen de la competencia del procurador a establecer otras figuras. Yo creo que aquí el respeto principalmente tiene que ser la normativa vigente, ¿ya? Y los principios sociales que nos rigen a nosotros como guatemaltecos, y los tenemos pues bien cimentados, por lo cual cada quien tiene que hacer su trabajo y no salirse en el aspecto de su mandato. Otro tema es la coordinación institucional que preocupa en algunos análisis críticos, no los complacientes, sino los críticos, sobre el trabajo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Se ha identificado que muchas veces se han creado órganos al interno, y en este caso llamadas defensorías, dentro de la Procuraduría, que están en contraposición o como en antagonismo
a otras instituciones públicas que por mandato legal han sido creadas y desarrolladas. Y aquí me refiero a las famosas 17 defensorías. Evidentemente las defensorías tienen una función y uno puede comprender, pero hay algunas que, por ejemplo, y eso es de los temas controversiales que entendemos que usted tendrá que discutir con su equipo de trabajo. Le doy un ejemplo. La Defensoría de las Personas Consumidoras y Usuarias colude total y absolutamente con la DIACO, con el trabajo que la ley de defensa del consumidor y el usuario tiene. Entonces muchas veces se dan discrepancias y pareciera que hubiera duplicación. En el tema de las personas privadas, la Defensoría de las Personas Privadas de Libertad, es un tema complicadísimo, sobre todo ante la ley de la Comisión contra la Tortura. Es una ley específica creada por el Congreso de la República, que tiene una institucionalidad propia, y algunos dicen, no lo estoy aseverando yo, que esta defensoría, en lugar de facilitar el trabajo de esa comisión, lo entorpece. No sé si es cierto, sencillamente le estoy dando algunos ejemplos de la necesidad de esa coordinación o de lo que podría ser como decía, algún antagonismo, y que pudiera resultar que algunas defensorías drenan recursos que podrían ser utilizados dentro de la Procuraduría, que podrían utilizarse para las funciones que usted ha destacado. Lo concreto, ¿habrá una decisión respecto a estas 17, una evaluación estricta, o usted considera que va a trabajar con estas mismas 17 y bueno, aunque pudieran haber críticas, pues usted está tranquilo que esas 17 van a trabajar? Sí, cabalmente como le comentaba, licenciado Rayo, el día de mañana pues nosotros vamos a ver cómo se encuentra la institución. Definitivamente pues el procurador puede venir a ampliar o reducir cualquier clase de direcciones o estas defensorías, pero las defensorías hoy por hoy lo único que están haciendo son estableciendo una capacidad mucho más amplia, porque todo el que hace el trabajo de la investigación es procuración. Las distintas defensorías lo que hacen es un trabajo mucho más específico para fortalecer el trabajo que hace procuración en el momento de la investigación. Pero sí es cierto, yo creo que aquí es lo que le digo, tanto hay una dirección, una defensoría, el nombre correcto es el recluso y el debido proceso. Esta defensoría lo único que tiene que establecer es de que no se le violenten el derecho a los privados de libertad, pero así también a las personas que están llevando algún proceso judicial, solo establecer que se les respete el debido proceso. No podemos entrar en la esfera judicial, no podemos entorpecer ninguna acción de las partes procesales, solo lo que uno tiene que velar la Procuraduría es que se le respete el debido proceso. Y con la que primeramente comentamos, la del recluso, definitivamente hay una comisión de la tortura que ellos miran específicamente otros temas, pero lo que tenemos que ver algo es cómo coordinamos con las distintas instituciones para no duplicar las funciones, porque realmente ahí es donde hay una fuga tanto de capacidad como de recursos. Yo creo que cada quien debe de tener sus funciones específicas y claras en su forma de actuar y de trabajar. ¿Para qué? Para que no caminemos los dos por el mismo lado. Si nosotros podemos unificar los mismos criterios con otras instituciones, pues si es en beneficio del país, hay que hacerlo. Hablemos un poco de presupuesto, señor. Bueno, comprendemos de que de parte del trabajo de los próximos días, junto con el equipo de trabajo, será verificar el funcionamiento y el trabajo de las distintas, de estas 17 defensorías, pues estaremos pendientes de las decisiones que pudiera tomar respecto a las mismas, incluso porque los recursos que utilizan estas defensorías podrían servir para crear más auxiliaturas, que es un tema que usted mencionó como un tema prioritario, una extensión más amplia de la presencia en el campo, y eso lo hace usted, el procurador, con las 34, y ojalá sean más auxiliaturas. 120.220.000 quetzales es el presupuesto vigente de la institución de la PDH. Las anteriores autoridades han gastado 64 millones de esos
de esos 120 y le queda a usted para administrar en los próximos meses del año fiscal 2022 53.129.000 quetzales. En este tema, señor procurador, fue una situación constante donde se decía de que es insuficiente, pero cuando uno lee algunas de las protestas de actuales o de anteriores funcionarios de la PDH, cuando uno revista en qué está distribuido este presupuesto, uno pudiera pensar de que puede ser suficiente, pero debería ser mejor distribuido, y una serie de bonos que hay por ahí que se otorgan pudieran ser reorganizados. ¿Cómo piensa trabajar este tema del presupuesto de la institución, señor procurador? Bueno, definitivamente pues es un presupuesto que desde hace más de 10 años no se ha aumentado. Las necesidades pues se van dando conforme el tiempo va pasando. Déjeme comentarle de que dentro del plan de trabajo también tengo la necesidad de creación de 4 auxiliaturas móviles que van desde Izabal hasta Huehuetenango, que no van a tener un área específica ubicada. ¿Por qué? Porque ahí vamos a trabajar directamente lo que es el corredor seco de lo que es alimentación, pero también tenemos el corredor del migrante, entonces también hay que darle asistencia a todas estas personas. Y de una u otra forma, de las 34 auxiliaturas, vamos a reorganizarlas geográficamente, porque nos encontramos que hay unas que están muy próximas y tenemos lugares donde por la forma geográfica no hay accesibilidad a una auxiliatura. Entonces creemos que todos los guatemaltecos tienen derecho a tener una asistencia en derechos humanos, pero también tenemos que ver que todos tengan la accesibilidad también a llegar a la Procuraduría de Derechos Humanos. Hoy por hoy el 98% del presupuesto se va en pago de salarios. Es correcto. La gente, la mayoría de personal es 011, solo hay 3 plazas 029 y quiere decir que del presupuesto aproximadamente se nos van casi 104 millones en lo que es salarios y solo nos queda para ejecución en el renglón, famoso renglón cero, ¿verdad? Administrativa, lo que son 16 millones, que realmente para pagar alquileres, para pagar luz, para pagar elementos necesarios, es mínimo. Entonces yo creo que aquí no solo pedir por pedir, sino también tenemos que justificar las necesidades de la institución. Sabemos muy bien que la Procuraduría da un trabajo muy especial para el país. Y de esa forma, pues nosotros también tenemos que hablar conjuntamente con el Congreso de la República y establecer las necesidades reales de la institución, desde fortalecer a lo que es el personal, también la institución y su forma de actuar. Entonces es necesario de que nosotros podamos solicitar una ampliación presupuestaria, pero con un fundamento propio, claro, con procesos transparentes de administración. Hay algo que nosotros me preguntaban el día el día que me juramentaron al salir y me dijeron: señor procurador, usted va a dejar que se le administre su presupuesto, se le establezca si el gasto que usted hace. Definitivamente todos tenemos que entregar cuentas y somos cuentadantes, estamos manejando un erario público y de esta forma pues todos tenemos que dar cuentas y razones en qué se ejecuta el presupuesto. Entonces entenderíamos, señor procurador, que los próximos días, semanas, a través de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, usted estaría presentando una solicitud de ampliación de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. ¿Es correcto? Es correcto. Muy bien. Aquí hay un tema, señor procurador, y ya pues viendo el tiempo que nos queda de esta entrevista, y le reitero el agradecimiento. Hay un amparo que solicitó la administración anterior en el año 2019 ante la Corte de Constitucionalidad para evitar de que la Contraloría General de Cuentas pudiera interponer algunas denuncias por administración financiera deficiente. Lo coloco en esas palabras por no decir de que es probable que se hayan cometido un delito de malversación por alrededor de 20 millones en el año 2018-2019. Este amparo fue otorgado de manera provisional,
y solo la misma institución puede pedir alguna acción respecto al mismo. ¿Usted piensa solicitarle a la Corte de Constitucionalidad que revoque ese amparo para que la Contraloría pueda presentar esa denuncia que no puede hacerlo por ese amparo otorgado? Pues déjeme comentarle que en el momento que yo fui electo, solicité al señor Contralor que me acompañara el primer día hábil de la administración, que sería el día de mañana, para que él nombrara un grupo de su equipo para que llegaran a establecer cómo se encuentra realmente la institución, ya para ver qué es lo que yo voy a recibir desde el punto de vista administrativo. Pero también es algo que si nosotros pues llegáramos a encontrar alguna anomalía, yo no quiero incurrir en la omisión de denuncia, porque sería un delito que incurriría contra mi persona. Yo creo que por eso solicité a la Contraloría se hiciera presente para establecer cómo se ejecutó el erario de la institución y poder fiscalizar también. Pero respecto a ese amparo específico concreto presentado por la PDH ante la CC para evitar de que la Contraloría presentara una denuncia de carácter penal, ¿usted piensa hacer algo, piensa solicitar que se revoque el provisional para que la Contraloría cumpla con una obligación de interponer una acción contra la administración anterior? Definitivamente, la Contraloría es la institución encargada y yo creo que en lugar de bloquearlo, nosotros tenemos, como funcionarios públicos, tenemos que establecer de que él haga su papel, porque esa es la función. Entonces, si está en mis manos solicitar la revocación de ese amparo provisional, pues vamos a consultar al departamento jurídico y definitivamente se va a tener que hacer. Otro tema que generó un poco, y muchas veces es por la forma en que se transmite alguna comunicación o se utilizan las palabras de un funcionario en un contexto diferente o se sacan de contexto. Su política de comunicación e información. Hubo un pequeño situación en donde se dijo de que usted será mucho más cauto, prudente, no va a ser tan prolijo en el uso de redes y una serie de cosas, sino usted se va a ceñir a una política institucional de comunicación e información. ¿Cómo piensa manejar esa parte? Su antecesor pues se pronunciaba por todo, de todo, aunque no le correspondiera, pues ahí estaba generando ese desgaste a la institución. ¿Cuál es la política del doctor José Alejandro Córdoba? Mire, cabalmente trato de cumplir pues lo ofrecido y lo solicitado ante los medios de comunicación. Yo les he dicho a ellos de que voy a tener puertas abiertas a la institución para que ellos puedan llegar a hacer su trabajo de forma objetiva y clara. Definitivamente el procurador tiene que dar declaraciones en situaciones específicas y claras sobre hechos nacionales, pero que sean estrictamente en materia de derechos humanos. Si no, pues se va a tener un vocero que va a tener el acceso con los medios de comunicación y siempre van a tener la información que se solicite, pues, ¿verdad? Pero el hecho de que uno esté cada rato dando entrevistas, no, yo creo que uno tiene que actuar en el hecho del trabajo y no tanto a través de los medios de comunicación. Se van a dar el trabajo se tiene que dar a conocer, pero es mejor que la gente mire el trabajo y que no piense que uno va a hacer algo que al final del día no se hace. Pero sí quiero dejar bien en claro que la institución va a ser una institución de puertas abiertas para los medios de comunicación. Definitivamente cuando el procurador tenga que pronunciarse, se va a pronunciar ya en situaciones de trascendencia nacional, pero también van a tener el acceso a las personas que me van a auxiliar en lo que son los comunicadores de la institución. Señor Procurador, un tema muy puntual, pero que le soy sincero, a mí quiero aprovechar que lo tengo aquí para hacerle la consulta. ¿En qué momento o a partir de qué momento empezó a utilizar usted los vehículos, el transporte y la seguridad que la institución le brinda a su funcionario superior? Y sabe por qué se lo pregunto, no es por así, es que ayer y hoy todavía algunos empezaron a criticar de que usted estaba utilizando una camioneta último modelo blindada con las placas, etcétera. Pero si mal no recuerdo, y por eso le pregunto, ¿a partir de qué momento la institución le entregó a usted y usted está haciendo uso
de lo que le corresponde por su alta investidura. Explíquenos, claro, porque es importante, porque ahora resulta que a usted le están achacando cosas que las estaba haciendo el antecesor. Ujú. Para que la población pues tenga conocimiento, yo no tengo ni seguridad ni vehículos de la institución. Hasta el día de mañana voy a hacer uso de ellos. En antelación, pues yo utilicé mi vehículo y utilicé una policía privada de seguridad que yo la estuve pagando para evitar utilizar los servicios de la institución. Y con respecto a algo que usted me decía de una camioneta, yo le diría a las personas que se informaran bien, porque definitivamente esa camioneta no era ni la mía, ni yo salí en ella, sino realmente cuando fue la toma de posesión, a las 8 de la mañana, llegaron varios funcionarios que fueron de la Comisión de Derechos Humanos, que ellos ingresaron sus vehículos y después ellos salieron. Yo salí hasta las 9:30 de la mañana, posteriormente en mi vehículo. Y también pues de esta forma les digo, yo no tengo vehículos institucionales ni seguridad de la Procuraduría, que definitivamente cuando yo fui electo sí recibí una nota donde el procurador me dijo de que me brindaba un vehículo y seguridad, pero yo creo que por criterio personal no lo quise recibir hasta que yo sustentara el cargo como establece la ley. Que será a partir de mañana. Bueno, procurador, ¿algún tema que usted considere de dirigirse directamente a la audiencia de Canal Antigua? Estamos terminando este espacio de la entrevista. Bueno, pues que de primero que gracias por darme este espacio. Para mí es muy importante que el pueblo de Guatemala conozca cuáles son las políticas del trabajo del Procurador de Derechos Humanos, a sabiendas de que tenemos un trabajo muy fuerte por hacer. Principalmente nos vamos a encomendar a Dios que nos ilumine en nuestro actuar, en nuestras decisiones, que nos dé un raciocinio necesario para actuar y caminar en beneficio del país, de los guatemaltecos, y principalmente hacer el trabajo que la Constitución de la República de Guatemala nos establece, cuál es el mandato y cuáles son las funciones específicas del procurador, y no salirnos de esos cánones. Bien, agradecemos al doctor José Alejandro Córdoba Herrera, Procurador de los Derechos Humanos 2022-2027, que haya aceptado la invitación de Canal Antigua. Aquí tendrá siempre las puertas abiertas, señor Procurador, para, conforme vaya avanzando su gestión, pues tengamos la oportunidad de conocer de primera mano o cuestionar aquellas cosas que veamos que no están bien. Mientras tanto, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Los invito a que continúen con Canal Antigua y mañana regresamos en la noche con Carmina Valdizán. Un gusto.